Yo soy malo para traer ejemplos y ya le he traído un ejemplo. Se lo voy a mostrar después. Son del mismo árbol en realidad, pero de ahí les voy a contar la historia. ¿Y por qué la historia? Porque el capítulo 11, que es la semana pasada, hablamos un poco acerca de él, del libro de Ezequiel, es donde la gloria de Dios se va definitivamente del templo y el templo va a ser destruido y vamos a mirar los textos y Dios hace una promesa a ellos que es que les va a cambiar el corazón de piedra que ellos tienen y los va a convertir en corazones de carne. Ahora, estas personas a las cuales estamos hablando y refiriéndonos, no tenemos que olvidarnos que son personas que han salido de un país, de un lugar llamado Israel, de Jerusalén particularmente, y han sido llevados, más o menos dijimos que eran aproximadamente unos 1500, 2000 kilómetros tenemos de aquí a Iquique, más o menos eran 1500 kilómetros, me imagino que será de aquí hasta Antofagasta, caminando con grilletes, y ha sido exclusivamente porque estas personas no han querido escuchar a Dios y no lo han hecho, y Dios se ha visto en la obligación de tener que disciplinarlos de esta manera que parece tremendamente dura, pero no hay otra forma, no hay otra manera en que ellos puedan entender estas cosas. Y es, vuelvo a reiterar, una obligación de alguna manera de Dios como Padre hacerlo. Porque tal como dice el Nuevo Testamento, si Dios no nos castigaría o no nos castiga en algún momento determinado, significa que no somos hijos. Pero como somos hijos, Dios nos tiene que disciplinar. Si no fuéramos hijos, nos dejaría sin disciplina y nos abandonaría seguramente como ahí para que hiciéramos lo que quisiéramos, pero Dios no quiere eso. Entonces Dios sin lugar a duda quiere hacer un cambio en la vida de estas personas. Ahora, lo lamentable, yo lo he dicho, esa promesa que se le está dándoles a ellos va a tener algunas repercusiones, pero menores, pero el texto en sí de lo que habla es algo que ni siquiera aún ha ocurrido, porque aún faltan otro sufrimiento aún mayor para el pueblo de Israel, para que ellos puedan volver con un corazón entero a Dios primeramente y luego hacia Jesucristo. No se olvide que ellos tienen un corazón hoy día duro de alguna manera con respecto al Mesías, con respecto a Jesús. Ellos están esperando al Mesías, pero obviamente el Mesías ya vino hace 2000 años y ellos no le conocieron. El domingo yo hacía mención un poco y los animo a leer Zacarías 9 hasta el 14. Ya uno puede ver una serie de cosas que se dan en cómo Dios va a ir haciendo cosas con ellos, y en un momento en el capítulo 12 dice que ellos van a llorar como se llora por el unigénito, pero eso lo van a hacer cuando ellos se den cuenta que el que habían recibido no era Cristo, sino que era el anticristo. Y ya han vivido la mitad de la gran tribulación y ahí recién ellos van a recomponerse y Dios los va a cuidar y los va a guardar en ese lugar llamado Petra para ya luego hacer lo que va a hacer con ellos y también con la iglesia, que es el reino milenial. Lo tremendo de todo esto que está ocurriendo aquí, quiero partir de atrás para adelante un poco. Quiero partir de Segunda de Crónicas 36, por favor. En Segunda de Crónicas es el final, bueno, un poco de esta historia, porque Segunda de Crónicas va más allá aún de lo que está diciendo Ezequiel. Lo que está diciendo Ezequiel, acuérdense que yo les dije del capítulo 1 hasta el capítulo 24, se va a cumplir cuando suba por tercera vez Nabucodonosor, y eso va a ocurrir aproximadamente en unos años más. En el momento en que está viendo Ezequiel esto, que está hablando de esto, eso va a ocurrir unos años más adelante. Pero Segunda de Crónica ya nos cuenta la historia hecha, ya podemos ver lo que va a ocurrir nosotros o lo que ocurrió en su momento. Segunda de Crónica 36, 17, el 19, aunque la idea sería un poco más arriba desde el 11 en realidad. Dice, Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a gobernar sobre Judá.
La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 11 años. Sedequías no obedeció a Dios ni le hizo caso al profeta Jeremías. Entonces aquí empezamos a ver lo que decíamos en su momento, que Ezequiel es contemporáneo de Jeremías. Yo siempre les digo, lean Jeremías el capítulo 40 al 44 más o menos, y ahí nos cuenta cómo ocurre, nos da más luces con respecto a que un capitán de esta guardia libera a Jeremías antes de que ellos vayan por tercera vez a Babilonia, lo libera y le dice, tú elige donde quieras ir. Y él se queda en Jerusalén. Y en Jerusalén, recuerden que yo les he dicho siempre que hay un grupo de personas pobres y otros más que estaban afuera, pero se acuerdan que dijimos vinieron cuando supieron que la autoridad no estaba, asesinaron a la persona que había dejado Nabucodonosor. Entonces ahí está ocurriendo algo y estas personas van y le dicen a Jeremías, yo lo he dicho tantas veces, que le dicen, ora a Jeremías y dile a Dios que nos diga qué hay que hacer. Y Jeremías va y ora, pero ellos antes de que Jeremías les diga algo, le dicen, no, te vamos a escuchar, nosotros vamos a irnos a Jerusalén, a Egipto. Entonces, ese es el contexto. Entonces, aquí lo que nos está hablando, vuelvo a reiterar, es el mismo contexto. Dice, Sedequías tiene 21 años, tenía 21 años cuando comenzó a gobernar sobre Judá. La capital de su reino fue Jerusalén, su reinado duró 11 años. Sedequías no obedeció a Dios, le hizo caso al profeta Jeremías, cuando éste le dio mensaje de parte de Dios. Fíjese que aquí la autoridad está hablando, la Biblia está diciendo de dos cosas. Primero, que no se obedece a Dios, y segundo, no se obedece a la persona que Dios le está enviando a estos hombres. Dice, cuando le dio mensaje de parte de Dios, fue muy orgulloso y terco, nunca quiso arrepentirse ni obedecer al Dios de Israel. Sedequías fue tan rebelde que tampoco obedeció al rey Nabucodonosor. Entonces, aquí ya vemos el contexto. Lo que estamos leyendo allá en Ezequiel, que lo que dimos, yo di la otra vez, por favor, en Segunda de Crónicas, si usted va más o menos al 24, va a ver la primera vez que sube Nabucodonosor, después la segunda vez, y esta es la tercera vez que sube Nabucodonosor. Entonces aquí, ¿qué es lo que está diciendo? Y esto es interesante, ¿por qué? Porque de alguna manera es como lo que dice el Nuevo Testamento cuando dice que debemos obedecer a las autoridades, porque las autoridades han sido puestas por Dios. Nabucodonosor, a pesar de que es un rey pagano, Dios lo puso allí. Ahora todos conocemos la historia de Nabucodonosor y la historia de su nieto, ¿no es cierto? Belsasar, la historia de el Medo también, lo que dio sus son. Dice, entonces Sedequías fue tan rebelde que tampoco obedeció al rey Nabucodonosor ni cumplió con el juramento que le había hecho. De la misma manera se comportaron los principales sacerdotes y el pueblo traicionaron a Dios en gran manera, pues siguieron las odiosas costumbres de los países que adoraban dioses falsos. Entonces aquí está en esencia ¿por qué Dios tiene que moverse a hacer lo que tiene que hacer? Porque no es algo tan sencillo, no es algo tan simple. Realmente estas personas empezaron a deslizarse poco a poco al punto que recuerden que el mismo libro de Ezequiel dice que ellos hacían cosas que ni siquiera en el mundo se hacían. Había llegado tal su aberración. Yo lo voy a decir ahora. Esto es algo que uno puede ver. Y es como lo que Jesús dijo. Jesús dijo algo tan sencillo, pegados a mí, lleváis mucho fruto. Yo lo corté hoy día con una sierra. Se lo corté hace un tiempo. ¿Sabe que cuesta un mundo cortarlo? Pero esto era así. ¿Qué le pasó? O sea, uno tiene que tener un cuidado único con el corazón. El que las personas lleguen a un estado a hacer cosas es algo que no ocurre de la noche a la mañana. Esto es paulatino. Yo siempre lo he dicho, uno tiene que tener cuidado cuando uno está cediendo ante cosas. Jesús fue tan claro, dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu brazo, córtalo. Las cosas que uno tiene que eliminar de nuestra vida tienen que ser de raíces. No tiene que uno dejar. ¿Por qué? Porque en la medida que tú vayas haciendo eso, nos puede pasar esto. La Biblia habla de una piedra, pero aquí yo tengo el ejemplo, le digo, esto lo corté hoy, esto es del mismo árbol, me cuesta un mundo cortarlo, casi, le dije a Margarita, trate de cortarlo, le dije, no se podía casi, con la misma herramienta. ¿Qué pasó? Y es un proceso del tiempo. Entonces estas personas, lo mismo, o sea, aquí hay algo que es muy tremendo y es muy sencillo. Nosotros tenemos que hacer caso de lo que Dios dice.
Lo que Dios dice no podemos tomarlo a la ligera. No nos puede, si quiero, no quiero. No, el no hacerlo significa eso. Entonces, estas personas, fíjense lo que dice esta versión. Dice que no solo el rey, sino que el rey de alguna manera hizo lo que hizo, y esto trajo que otras personas hicieran lo mismo. Los sacerdotes, el pueblo, traicionaron a Dios en gran manera, pues siguieron las odiosas costumbres de los países que adoraban dioses falsos. Lo que han leído el libro de Jeremías, el capítulo 2 y el capítulo 3, Dios dice algo tan tremendo cuando le dice a ellos, comenzando el libro de Jeremías, dice, ¿saben qué? Mi corazón de alguna manera está muy triste, está muy dolido, porque ustedes, teniendo un Dios verdadero, lo abandonan. Pero ellos que no tienen dioses verdaderos, no lo abandonan. Digamos, como es una rareza en realidad. Que de verdad teniendo a Dios, al Dios real, genuino, de alguna manera no seamos capaces de hacerlo. Ellos no lo hacían. Dice, también se comportaron de manera terrible en el templo de Dios, el cual había sido dedicado a su adoración. Si traemos a la memoria, Dios, el capítulo 9, dice que tomó de las guedajas, dice su Biblia, pero dice que lo tomó del pelo. Y lo dijimos, lo transportó tal como lo hizo. ¿Con quién? Con Felipe, ¿se acuerdan? Que Dios le dijo, anda a ese lugar, a esa esquina, y va a pasar alguien. Y él fue caminando como fuera, llegó al lugar, habló con la persona, y luego dice que el Espíritu lo tomó y desapareció, y apareció en otro lugar. Jesús hizo lo mismo cuando iba con los discípulos a Emaús y apareció en el medio. Acá hizo lo mismo Dios, ¿con quién? Con Ezequiel. ¿Y se acuerda dónde lo llevó, no? Al templo. ¿Y qué le mostró? Entonces, las evidencias son tremendas. Entonces dice, a pesar de que de eso, Dios amó a su pueblo y a su templo y les envió muchos mensajeros para llamarle la atención, pero la gente siempre se burlaba de los mensajeros de Dios y de los profetas y no le hacían caso. Y así siguieron hasta que Dios ya no aguantó más y muy enojado decidió castigarlo. Algo muy sencillo, este mundo se burla de Dios. Este mundo, dice la propia Escritura, cuando tú le hablas del rapto de la iglesia, de la segunda venida o del infierno, pues ellos se burlan de Dios. Pero la Biblia dice claramente que va a llegar un día, porque Jesús dijo que iba a ser como los días de Noé. Los días de Noé están presentes. Hoy día no puede haber más maldad. Digamos, yo creo que esto sabe que llega un momento en que nosotros, la gran mayoría, ¿cómo es la palabra correcta que se usa? Que normalizamos todo. Ya no, es normal un secuestro, es normal una decapitación, es normal que secuestren niños, es normal. Y eso es lo malo. Recuerden que la propia Escritura nos hacía mención en el capítulo 9 de que Dios hizo una separación, ¿se acuerdan? Yo decía, cuando Dios está mandando a los ángeles a hacer algo, pues dice, pero para. Pero primero márcame a estas personas. ¿Qué personas? ¿Se acuerdan lo que hacían esas personas o no? Recuerden, lean la Escritura. El capítulo 9 dice que ellos se dolían en el corazón. Que lo que estaba pasando no es que no le diera un comino, al contrario. Se compungía su corazón y los hacía anhelar el retorno de Jesús. Ven, Señor Jesús, ven. Y segundo, también que las personas puedan, de alguna manera, como Habacuc le reclamaba, y Dios le dice lo que va a hacer que las personas puedan venir a Jesús. Entonces, por eso aquí dice esto, y muy enojado decidió castigarlo. Dios hizo que Nabucodonosor atacara a Jerusalén y la derrotara. El rey Nabucodonosor mató a los jóvenes en el templo, luego mató a muchos de los habitantes de Jerusalén, sin importar si eran hombres, mujeres, niños o ancianos. Lo que nosotros estamos leyendo en el 11, recién está anunciando Ezequiel esto. Ezequiel está diciendo a las personas que hay en el río Tigre, en este caso estaban en la casa, recuerden el capítulo 9, que estaban en la casa de Ezequiel, y Dios de ahí, él tuvo la visión, ¿no es cierto? Y él le está diciendo a todas estas personas, ahora recuerden el porqué. Porque hay otro grupo de personas que le están diciendo, no se preocupen si esto no es así. Yo el domingo les decía, Jesús viene pronto. Viene pronto. Muy pronto. Lo que está pasando en Israel no es menor. Israel va a erradicar a los
A todos estos grupos palestinos va a erradicar a Hamas, a Hezbollah, los va a erradicar, los va a hacer pebre. Y cuando ellos estén en paz, dice la Escritura, que ¿quién va a venir? Gog y Magog. Va a venir Rusia, Dios le va a poner garfio, se va a juntar con algunos países árabes y va a atacar a Israel, que va a estar descansado, tranquilo. ¿Por qué? Porque ya no están los rebeldes, toda esta gente que estaba tirándole. Pero antes de que eso ocurra, ¿qué sucede? Que la iglesia ya no está en este planeta. Dios ya se la llevó. Entonces nosotros realmente estamos viviendo los descuentos. El partido ya terminó, mis hermanos. El partido ya terminó. Esto es lo que quedan, son simplemente los minutos, esos que hay de reserva, nada más. Jesús va a venir el día menos pensado. Y eso nos hace bien a nosotros pensar de esa manera. ¿Sabe por qué? Porque dice la Escritura que el que tiene esta esperanza, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo. Se prepara cada día. Hoy puede ser el día. Mañana puede ser el día, no lo sé. Pero yo tengo una actitud diferente. Entonces, estas personas, lamentablemente, como les digo aquí, están en una actitud totalmente diferente con respecto a lo que Dios realmente quiere de ellos. Y fíjense, vuelvo a reiterar lo que está sucediendo. Dios hizo que Nabucodonosor atacara a Jerusalén, la derrotara. El rey Nabucodonosor mató a los jóvenes en el templo, luego mató a muchos de los habitantes de Jerusalén, sin importar si eran hombres, mujeres, niños o ancianos. Yo ya lo he dicho con respecto a los niños. La Biblia dice que los niños, ¿de quién son? De Dios. Tenga la seguridad, es lo mismo que lo que este mundo está haciendo con los abortos. Este mundo está matando niños. Nuestro país está legislando sobre el aborto. En este momento en el mundo se están matando miles de niños no nacidos a lo mejor. Pero tengan la seguridad que esos niños no eran dignos de este mundo y están con el Señor. ¿Por qué? Porque tal como dice la Escritura, mi embrión vieron tus ojos, dice la Escritura. Ellos están con el Señor, están mejor. Entonces, cuando la gente dice, ay, el Señor mata a los niños, ¿sabe lo que hizo con los niños? ¿Quiere que les diga la verdad o no? Los liberó. Así como liberó a los niños, a lo mejor de la gente mala, de todas estas naciones horrorosas, porque estos niños iban a crecer haciendo lo que hacían su papá y su mamá. Y Dios se los llevó, los liberó. Entonces, por favor, que nadie venga a contarnos cuentos, que Dios es bueno en realidad, sin lugar a duda. Nabucodonosor se llevó a Babilonia todos los utensilios y tesoros del templo de Dios. También se apoderó de los tesoros del rey y de sus asistentes. Luego derribó las murallas de Jerusalén, les prendió fuego al templo de Dios y a los palacios, destruyó todos los objetos de valor. Los israelitas que quedaron con vida fueron llevados presos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus descendientes. Y así permanecieron hasta que el reino de Persia se convirtió en un país poderoso y conquistó Babilonia. 70 años tuvieron que pasar. 70 años para que ellos pudieran volver. Así fue como cumplió lo que Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías. El territorio de Judá quedó abandonado 70 años. Solo así pudo disfrutar de paz. Saben, yo comencé de atrás para adelante. ¿Por qué? Para que usted pueda de alguna manera dimensionar algo. ¿Qué es lo que es? Si uno va a Primera de Crónicas 29, en Primera de Crónicas 29 encontramos a un hombre con un corazón por Dios, que la Biblia dice que su corazón era como el de Dios. ¿Cómo se llama ese hombre? El rey David. El rey David dice que se construyó un hermoso palacio y de repente dijo, perdón, Señor, me estoy preocupando de mí. ¿Y qué quería hacer él? El templo de Dios. Y Dios le dijo, aunque el profeta Natán le dijo, no te preocupes, hazlo, no. Y Dios le llamó la atención porque sus manos estaban llenas de sangre. Pero fíjense, dice el verso, el 29. Entonces yo creo para que entiendan ustedes que lo que está haciendo Dios no es algo menor, no es algo sin valor, no es algo que no haya costado nada. Y esto voy a resumirlo de esta manera. Es como cuando Pablo le dice a los Gálatas, tan necios sois. Habiendo comenzado en el espíritu, vas a terminar en la carne. Todo lo que sufriste, ¿para qué mí, chica, sufriste tanto? Y ahora a todos nos ha costado venir a Cristo. Muchos, cuando vinieron a Cristo por primera vez, sufrieron con los esposos o lo que fuera, ¿o no? Entonces la Biblia dice eso. Entonces, estas personas, si eso es lo tremendo.
que ellos de alguna manera no han valorado nada. Y Dios tiene que abandonarlo todo. Abandona el templo. La gloria de Dios se va. Es como lo que el rey David decía cuando él pecó con Betsabé, ¿no es cierto? Y el Salmo 51 dice, por favor no quites tu espíritu de mí. Si tú quitas tu espíritu de mí, ¿qué me queda? Entonces nosotros tenemos que entender eso. Y Dios a eso nos está llamando este tiempo. A que, vuelvo a reiterar, a que seamos como este árbol. Tierno, este árbol, vuelvo a reiterar, ¿saben qué? Tierno. Se rindió solo. Este infeliz. No lo puedo cortar. Y eso pasa. Entonces uno tiene que cuidarse. Entonces, aquí dice, Dios eligió a mi hijo Salomón para que le construya el templo. Sin embargo, él todavía está muy joven, no tiene experiencia para hacer un trabajo tan importante. Él construirá el templo para nuestro Dios. No se trata de la construcción de un palacio ordinario. Con mucho sacrificio he podido juntar los materiales necesarios para construir el templo de mi Dios. Oro, plata, bronce, hierro, madera para los muebles y utensilios que deben ser confeccionados. También he reunido muchísimas piedras preciosas de toda clase. Es tan grande mi amor por este templo para mi Dios, que además de todo lo que ya he reunido, voy a entregar de mis propias riquezas lo siguiente: 100.000 kilos de oro más fino que existe, 230.000 kilos de plata fino para recubrir las paredes del templo y sus edificios, y para los muebles y utensilios que harán los artesanos. Por favor, piénsenlo. ¿Se acuerdan en el Nuevo Testamento, cuando el año 70 entraron los romanos y los soldados hambrientos de plata y de oro querían ese oro, pero alguien sin querer incendió las cortinas del templo y se armó un incendio de tal magnitud que el oro, que está hablando la escritura aquí, recuerden que el templo después fue reconfeccionado, se hizo un templo nuevo, Herodes lo dejó precioso y el oro se derritió. Y dice que no quedó piedra sobre piedra. Y yo les contaba, siempre les contaba la misma anécdota. Cerca de mi casa, cuando yo vivía para el mundo y en el mundo, había unos amigos que traían marihuana, pero por saco, y la pieza era así, esta pieza, la marihuana de ahí hasta allá, para allá, por todos lados. Se fueron después. Y nosotros con los amigos nos metimos a la casa, y la casa era de parqué. Estaba llena de marihuana, quitamos todo el parqué. Parqué es caro, pero no comporta un comino. Lo mismo acá. Entonces de eso es lo que... Por eso Dios está tan sentido. Por eso Dios está tan dolido. Ahora algo muy importante. Hoy día el templo de Dios, ¿quién es? Entonces tú no puedes hacer con tu templo lo que quieras. Yo no puedo hacer con mi templo lo que quiera, porque no es mío. ¿De quién es? Y eso es lo tremendo de esto. La gente piensa, no, yo puedo hacer lo que quiera. Pero también si quieres hacer lo que quieres o quieras, atenta a las consecuencias, porque van a haber consecuencias. Aquí estamos viendo las consecuencias. Y reitero, piensen, era un templo maravilloso y Dios está diciendo ahí en el capítulo 11 que los va a destruir. Y el capítulo 36 nos dice que Nabucodonosor vino y lo destruyó todo. Cosas hermosísimas. No importa un comino, lo único que se llevó son las cosas de oro, los vasos y todo, que después lo usaron. ¿Dónde? En Daniel capítulo 5, ¿se acuerdan? Entonces, dice, ¿quién de ustedes quiere demostrar hoy su amor a Dios dando una ofrenda para la construcción del templo? Entonces todos los jefes de Israel y las altas autoridades del reino dieron de buena voluntad las siguientes ofrendas. Y ahí sigue mencionando eso. Entonces, yo quiero mencionar esto, ¿por qué? Porque la razón ya la leímos en primera, en Crónicas, en primera de Crónicas 29. Pero, por favor, miren el verso 15. Del 10 al 15. Dice, aprovechando que tenía el pueblo reunido, Dios bendijo a Dios con estas palabras: bendito seas Dios de Israel, Dios de nuestro antepasado Jacob, bendito seas para siempre, Dios mío, a ti te pertenecen la grandeza, el poder, la gloria, el dominio, la majestad, porque todo lo que existe es tuyo. Tú reinas sobre todo el mundo. Tú le das riqueza y el honor. Tú dominas a todas tus criaturas. Tuyos son el poder, la fuerza, la grandeza y dar poder a todos. Por eso
es que hoy, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu nombre glorioso. Dios nuestro, toda esta riqueza que hemos dado para construir un templo en realidad te pertenecen a ti, son tuyas, tú nos diste todo. Ahora solo te regresamos lo que de ti habíamos recibido. Eso no es algo menor, ¿saben por qué? Porque estas personas se habían olvidado de qué cosa. Primero, que quién era Dios. Segundo, se habían olvidado para qué los había criado Dios a ellos, para qué los tenía a ellos. No era algo menor. Entonces, en el Nuevo Testamento hay una situación más o menos similar y en donde el apóstol Pablo hace referencia a algo similar. Lo voy a parafrasear. Está en 1 Corintios 4:7. Dice, hablando, si recibiste algo, ¿quién te lo dio? Entonces, ¿por qué piensas que es tuyo? Y uno a veces se le olvidan estas cosas. Entonces, esto, ¿sabe qué es lo que es? Esto de alguna manera es como la vida. La vida nuestra, tal como dice Santiago y Job. Santiago dice algo tan sencillo, a mí me encanta. Dice que la vida es como una nube, ¿no es cierto? Pero también hace referencia al libro de Santiago a cómo nosotros hemos sido comprados y con qué hemos sido comprados. Entonces, el problema más grande que hay aquí con estas personas, porque ese es en esencia el problema, y ese problema también se puede dar en nuestra propia vida. ¿Cuál es? Es hacernos amigos del mundo. Si yo leo, por favor, lo que leíamos en Ezequiel 11, Ezequiel 11 nos dice algo bien sencillo. Dice, voy a leerlo y voy a volver para atrás. Dice, encontraron dos jefes del pueblo que eran Hasanía, hijo de Azur, Pelatía, hijo de Benaía. Entonces Dios me dijo, estos son los que hacen planes malvados, dan malos consejos a la gente de Jerusalén. Les aseguran que no es urgente reconstruir las casas. Aquí en la ciudad estamos a salvo. Por eso tú, Ezequiel, tienes que darle un mensaje de mi parte. Cuando yo digo, Santiago dice que seas amigo del mundo, ¿se convierte en qué? En enemigo de Dios. Así dice la Escritura. Juan es mucho más severo en 1 de Juan capítulo 2. Entonces, estas personas representan el mundo. ¿El mundo qué es lo que dice el mundo? Eso es lo bueno que tiene que entender. El mundo, y aquí hay que entender los malos consejos. Yo vuelvo a reiterar, aquí es fácil saber dónde camina la gente, con quién estoy. Dime con quién andas. Si yo escucho a alguien hablar, yo sé dónde está su corazón. Porque de lo que habla la boca. Entonces estas personas, es como el mundo. ¿Qué dice el mundo? Y esto viene de atrás. Lo que está diciendo 1 Corintios 15:32, cuando dice que comamos y bebamos porque mañana moriremos, eso viene de atrás. Viene de estas mismas personas que no le están dando ningún sentido a la vida verdadera y están pensando que no vale la pena. Y por tanto, como no vale la pena, vamos, pongámosle, hagamos lo que queramos. Esa es la equivocación más grande y eso es lo que el mundo dice. Yo me reía, escuchaba a alguien y era para la risa. Por ejemplo, hay un bar, que uno lo ha visto por ahí, se llama La Oficina. Entonces, cuando el esposo o a alguien le contesta, ¿dónde estáis? En la oficina. Y yo no tenía idea, y ahí dicen que hay un sitio web, me imagino que no sé si en nuestro país estará, pero es un sitio web en donde tú, por ejemplo, tú le dices a tu mujer, voy a ir a un viaje de negocio. Y tu mujer quiere hablar contigo, te deja un número de teléfono. O tú le dejas un número de teléfono. Y ese lugar, tú pagas y ellos tienen los datos de tu mujer o de tu esposo, lo que sea. Y cuando tú llamas, te dan todo. Ay, la persona piensa que como la conocen. Eso es el mundo. Y uno tiene que tener cuidado con el mundo. Los que te invitan a hacer esto otro. Es como lo que dice el proverbio. Vayamos, acechemos, dice. Uno tiene que tener cuidado con quién se junta. Hay personas que realmente lo único que hacen es mal. Porque llevan a la gente por el mal camino. Yo siempre le he dicho, uno pensaba que uno no era tan malo. Pero cuando hago memoria, yo era terrible. Llega tanta gente a la droga.
Me acuerdo a amigos ahí lo obligaba, bueno, gente que fumaba cigarro, decía, ¿qué fumáis cigarro? Echáis humo por las puras, toma este otro humo. Y yo llevé a mucha gente al mal camino. Traté de hacerlo diferente cuando vine a Cristo y hablé con muchos de ellos, pero es una pena. Entonces, estas personas, eso es lo que le está pasando. Estas personas, el mayor problema es que se hicieron amigos del mundo. Y el mundo dice esas cosas, comamos, bebamos, que mañana moriremos. Entonces, claramente, ¿qué es lo que está pasando aquí? En esencia, lo que está pasando aquí, ¿por qué a Dios le duele tanto esto? Si lo leemos y recapitulamos un poco, dice que este rey, ¿no es cierto?, Sedequías, ahora él lo ponemos como ejemplo nomás. Él, los sacerdotes, no le hicieron caso a quién, a Dios, al profeta. Y si leemos más abajo, ¿qué es lo que decía Dios? Que en el amor de Dios, ¿qué es lo que hizo Dios? Les envió profetas. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Qué le decía al profeta? Esto es como la gente, yo de repente no conocen a Dios, pero no coincido. Y quiero decirlo, ¿sabe? Me encanta Ezequiel, porque a pesar de todo lo que ve, a él Dios lo llevó al templo. Él vio a las mujeres adorando a Tamuz, llorando por Tamuz. Vio a los hombres adorando al sol. Vio lo horroroso que habían en las paredes, la pornografía. Pero este hombre, cuando Dios está matando, por llamarlo así, o está diciéndole a él que va a matar, dice, Señor, ¿los vas a matar a todos? Me encanta eso en realidad. Que a pesar de que tú puedas ver, esto es como lo que dice Gálatas 6. Si tú ves a alguien pecar, y hoy día puse algo, que los sabrosos son los chismes, puse ahí, ¿lo leyeron? No lean, estoy poniendo los proverbios. Entonces, si uno sabe que alguien peca, ¿qué es lo que tiene que hacer? Uno tiene que amar, ir y procurar que esa persona que haga, vuelva a Cristo. La Biblia dice que el que salva al pecador del mal camino, ¿qué es lo que cubre? Multitud de pecados. Ahora, eso simplemente para aquellos que no se quieren arrepentir es señal de peor todavía, porque ya no solo no escuchan a nadie, ¿no? Pero Dios sí quiere que las personas no se olviden, que dice la Biblia claramente que Dios no ha venido. ¿Por qué no ha venido? Porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan. Y a quién le está diciendo eso no es al mundo, es a la iglesia. Y yo leo el texto ese, Pedro dice a los expatriados, no dice el mundo, a la iglesia. ¿Por qué? Porque lo dijimos el otro día, Dios, ¿qué es lo que va a juzgar primero? La iglesia. Va a venir y se va a llevar a sus hijos. Y los demás, sin lugar a duda, van a quedar en este planeta. Entonces, lo tremendo, vuelvo a reiterar, estas personas no hacen caso de lo que Dios les está llamando, como Dios lo está haciendo, pero Dios sí hace y aparta a un grupo de personas. Estas personas, esto que estamos mirando, ellos viven sin preocuparse del futuro, comiendo, bebiendo, celebrando en vez de reaccionar con arrepentimiento y lamento. Eso es lo que a Dios le duele. Que no hay un arrepentimiento genuino, no hay un dolor. Y el pecar, oiga, debe causarnos dolor. No es llegar y hacer lo que queramos. Ahora, si no nos causa dolor, dice corazón de piedra. ¿Una piedra tiene sentimiento? Entonces no es chiste. Si eso, vuelvo a reiterar, ese es el lamento más grande que hay aquí. ¿Por qué Dios hace esto? Entonces, el problema de estas personas es tremendamente claro. Ahora, cuando uno va para adelante en el Nuevo Testamento, ¿se acuerda cuando el apóstol Pablo dice, hablando de ellos, del 9, el 10 y el 11 de Romanos, dice que lamentablemente ellos, a pesar de que Dios les dio los pactos, bla, 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 porque Dios hizo promesas con ellos. Pues tal como nos dice Esteban, cuando predica, Esteban, el primer mártir. Cuando él les dice a ellos, ¿sabe qué? No solo ustedes tienen el corazón duro, su papá tenía el corazón duro, su abuelo tenía el corazón duro, su bisabuelo,
y habla hacia atrás de toda esta generación. A pesar de que Dios les hablaba. Entonces, es tremendo. ¿Saben que esto es como con el creyente? Cuando el creyente se olvida de alguna manera de lo que Dios ha hecho con nosotros. No se olvide que nosotros estábamos sin Dios, sin no, dice ahí. ¿Y Dios qué nos hizo? Familia de Dios. Somos familia de Dios. Dios es nuestro papá. Hebreos dice que Jesús nos avergüenza de llamarnos ¿qué? Miembros de la familia de Dios. Entonces, cuando tú no tomas en consideración estas cosas, cuando tú no tomas en consideración a lo mejor lo que dice Apocalipsis 5, cuando dice que ellos le dan gracia al Cordero, porque nos has hecho ¿qué? Reyes, sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Eso va a ocurrir. Zacarías 14, léalo. Jesús viene, ¿con qué? Con sus santos. ¿Dónde coloca sus pies? En el monte de los olivos. ¿Dónde está el monte de los olivos? Ahí en Israel. Israel es real. Y el Dios de Israel es real. Entonces, por favor, no hay que olvidarnos de estas cosas. Y vuelvo a reiterar, cuando nos olvidamos de estas cosas y cuando escuchamos lo que no debemos, nuestro corazón se pone duro como una piedra. Entonces, así es el corazón de estas personas. Entonces, lamentablemente, eso fue algo paulatina. Quiero ver 4 versos y quiero terminar el día de hoy. Quiero partir por Proverbios capítulo 4, por favor. Versos 23 y 24. Dice, y sobre todas las cosas, cuida tu mente, dice aquí, porque ella es la fuente de la vida. No te rebajes diciendo palabras malas e indecentes, pon siempre tu mirada en lo que está por venir, corrige tu conducta, afirma todas tus acciones. Por nada de este mundo dejes de hacer el bien, apártate de la maldad. La Biblia suya dice ahí claramente que lo que hay que cuidar, el corazón. Entonces reitero, no es ni un chiste que tu corazón, si se pone impenitente. El libro de Romanos dice que hay corazones impenitentes que lo único que hacen es juntar ira de Dios. ¿Por qué? Porque su corazón es impenitente, es duro, es impenetrable. Nadie, no, como se dice en buen chileno, no le entran ¿qué? Balas. Y nuestro corazón debe ser tierno. Debe ser tierno para nuestro Dios. Porque de la manera en que Él nos ama, que nos ha amado, y todo lo que ha hecho por nosotros. En Proverbios 15, 13, por favor. Dice, los que aman el conocimiento siempre buscan aprender más, pero los ignorantes hablan solo tontería. Estoy leyendo el 15, dice, voy a cambiar. A la Valera. El corazón alegre hermosea el rostro, más por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón entendido busca la sabiduría, más la boca de los necios se alimenta de necedades. Todos los días del afligido son difíciles, más el de corazón contento tiene un banquete continuo. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Entonces, hay una cantidad enorme de textos. Por favor, el Salmo 95. Versículo 8. Dice, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masat en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Digamos, no es algo menor esto. Todos sabemos lo que pasó. Oigan, 11 días desde Egipto hasta Cades Barnea. 11 días. La tierra prometida.
Pero Dios, ¿qué tuvo que hacer? Mandarlo a darse una vuelta de 40 años hasta que se muriera el último de ellos. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con su corazón? Esto es como lo que dice Jeremías cuando habla lamentablemente que se fueron tras ¿qué? Tras lo que no aprovecha y se hicieron vanos. Hay cosas que uno puede perseguir que no tienen valor. No tienen valor. Es como dice que saque el hombre si granjea el mundo entero y pierde su alma. ¿Qué saco con encontrar cosas que a lo mejor yo pienso para mí que pueden ser buenas, pero me alejan de Dios? Yo siempre he dicho lo mismo. Con respecto a las decisiones, uno tiene que tener un cuidado muy enorme con eso, con respecto a las decisiones que uno puede tomar. El Proverbio 29, por favor, versículo 1. El hombre que arrepentido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él. Esto no es menor. Estas personas que estamos leyendo, que se le está hablando, no prestan atención. ¿Y qué tiene que hacer Dios? Lamentablemente lo que vimos en Primera de Crónicas 36. Si todo lo que está del 8 al 24 en Crónicas ya ocurrió ya. ¿Y por qué? Vuelvo a reiterar, simplemente porque por el corazón. Entonces uno tiene que tener cuidado. En Hechos capítulo 28, verso 27. Dice, vamos a leer un poco más arriba, versos 28 a 25. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse le dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y dile, de todo oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. ¡Qué tremendo! En Efesios 4, 19, por favor. Dice desde el 17, este pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, lo cual después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Si uno lee lo que habla Dios de estas personas, es eso. Ellos eran con avidez, es como lo que dice ahí, es como se acuestan pensando en lo que van a hacer mañana de maldad. A ese extremo son estas personas. Entonces, por eso aquí vuelvo a reiterar, el apóstol hace mención de estas cosas. Yo le decía en Romanos, por favor, capítulo 2, verso 15. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, su conciencia y acusándolo, defendiendo su razonamiento. Entonces, reitero, si esto no es chiste, esto verde se puede convertir en esto. Esto, de hecho, se va a convertir en esto, porque yo ya lo corté. Acuérdense lo que dice Jesús en Juan 15, pegados a mí, lleváis muchos frutos, y el que lleva frutos lo corta, y los otros, ¿qué hace con los otros? Entonces, no es chiste esto. Entonces, el ánimo es eso. Entonces, lamentablemente estas personas
lamentablemente no van a escuchar y van a seguir persistiendo en escuchar al mundo y sus deseos. Entonces uno tiene que tener cuidado con eso. Yo reitero, y lo más importante de todo, mis hermanos, el mundo uno tiene que entender, el mundo es tremendo. El mundo ya, piensen en algo muy sencillo, y el mundo cada vez se descubre a sí mismo. Porque esto, lo que está pasando ahora con las licencias, esto es viejo, ¿no? En los trabajos. Mi trabajo, por ejemplo, que iban médicos, iban todo ahí. Anda, está el médico y te da una licencia. Eso es mentira, y eso es lo que hace el mundo. El mundo le dice a otra, por ejemplo, vamos a tal lugar, y ¿qué le digo a los jóvenes, por ejemplo? Si tu mamá no te da, pero dile que vaya a ir a otro lado. ¿Para qué le vaya a decir que vaya a ir? Dile que vaya a ir a otro lado. Y eso es la verdad, ¿o no? Los mismos compañeros cuando te están animando a ir a cosas que no corresponden. O sea, de eso es lo que uno tiene que tener esto claro. El mundo es así, el mundo es tremendo. El mundo es algo horrible en realidad. Entonces, la gente lamentablemente está pensando y está tratando de que todos piensen de esa manera. Vuelvo a reiterar, comamos y bebamos que mañana moriremos. Y es una barbaridad en realidad esto. Entonces, Dios, insisto, creo que lo que más nos invita a nosotros es a tener muy claro estas cosas, y sobre todo lo que quiero mencionar nuevamente, que lo que decía de Ezequiel, que Dios nos ayude, que a pesar de las cosas que podamos ver, no desanimemos, animemos a los demás, como dice el Tesalonicense, sobre todo viendo que aquel día se acerca. ¿Por qué razón? Porque como dice Romanos 10, el apóstol Pablo, recuerden que dice, ¿sabe qué? Yo no solo quiero que sean salvos, si fuera posible, dice, ¿sabe qué? Me gustaría ser maldito yo. A ese extremo de compromiso era él con su gente, pero Dios le dijo, no. Lo mismo que a Moisés dijo lo mismo, no. El que peca, el alma que peca, morirá. Pero Dios invita a eso. En 1 de Pedro 4, 8 al 11, miren por favor. Les mentí, ¿ven? Yo les mentí ya. Le dije que iba a terminar con el otro. 8 al 11. Dice, más el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrio y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá, ¿qué? Multitud de pecados. O sea, aquí lo básico de eso es lo que decíamos hace poco, no podemos decir que amamos a Dios y no amamos a quienes podemos ver a nosotros cerca. Por favor, en Santiago 5:20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hermano, dice el 19, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Pero vuelvo a insistir, Dios siempre está llamando la atención hacia nosotros, y lo que más anhela a Dios es que vivamos una vida para Él y que entendamos que, como he dicho y dice Corintios, que los que viven ya no viven para sí, sino viven ¿para quién? Para aquel que murió por. Recuerde que su cuerpo no es suyo, usted no es suyo. Usted estaba en el mercado de esclavos. Si la imagen es esa. A nosotros nos estaban vendiendo como pecadores y esclavos del pecado. Y alguien vino y nos compró. ¿Y quién fue ese? Jesús. ¿Y con qué nos compró? Con su sangre. No con oro, no con plata, con su sangre preciosa. Entonces, qué tremendo que nos podamos olvidar con tanta facilidad del valor que tú y yo tenemos. Entonces, no nos olvidemos de esas cosas y démosle toda la gloria a Dios que Él merece, y que nos ayude el Señor a caminar esta vida. Yo sé que no es sencilla, no es fácil, pero vuelvo a reiterar, a mí me encanta, y algunas veces se lo he dicho a algunos, dice el apóstol Pablo, todo, algunas cosas nomás, todo, ¿cómo es? A ver, digámoslo juntos. ¿Cómo es? Algunos no están moviendo los labios, que ya díganlo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo.
todo. No tenemos un ayudante que se llama Espíritu Santo, que es nuestro paracleto. Él nos quiere guiar a toda la verdad. Entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Pero depende de mí. Creerlo y dejar a Dios hacer ese trabajo en mi vida. Padre, gracias por darnos este tiempo, por tu amor. Sin duda, Señor, yo te doy gracias por eso y te doy gracias por todo lo que has traído hoy. Y reitero, te pido que nos ayudes cada miércoles, cada domingo con una aventura de fe, Señor. Trae tú a tu gente, convence tú, Señor, de pecado, de lo que sea, Señor, a las personas, porque nadie más lo puede hacer. Y te pedimos por todos y cada uno de nosotros, Señor, para que, como dice el salmista, Señor, ayúdanos a ver aquellas cosas que pensamos que no hay o que no existen, pero están ahí, Señor. Y son parte de nuestros pecados, a veces que hacemos en ignorancia o que no nos damos cuenta, Señor. Ayúdanos, Padre, a darnos cuenta, a percibir con claridad las cosas y tener la capacidad para ir y arrepentirnos y pedir perdón. Y gracias, porque sin lugar a duda, como tú dices, si alguno dice que no ha pecado es mentiroso, pero abogado tenemos para contigo a Jesús, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, y que echemos mano de este abogado y de este amado hermano, como él dice que no se avergüenza de llamarnos hermano, y a este Dios, Señor, también nuestro. Padre, gracias por tu amor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios les bendiga mucho.